Amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con José Rijo Presbot, economista experto en análisis presupuestario. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. Y experto también en deuda, en endeudamiento. Ningún experto, tú sabes que los expertos de este país son... No, pero tú tuviste muchos años trabajando con eso en el Congreso, dándole seguimiento a eso, en una labor que el Congreso lamentablemente ha abandonado, porque eso del seguimiento al presupuesto es importante. De ningún seguimiento. Ningún seguimiento. Aquí no hay función de fiscalización y control por parte del Congreso de la República. Pues vamos entonces, hablando de endeudamiento, a lo más reciente. La venta de bonos por 500 millones de dólares para Punta Catalina, proclamando el gobierno que logró tasa de interés realmente mucho más baja que lo común. Eso es verdad. Entonces, ¿qué tú opinas de esa nueva deuda? Bueno, en noviembre del año pasado, el presidente de la República promulgó la ley para la emisión de 600 millones de dólares en bonos, que sustituían supuestamente otro préstamo de 656 millones de dólares con el BANDES, ¿no? Porque el BANDES, que es el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, era el instrumento estatal para todo el lavado y todo el soborno de Odebrecht, porque la mayoría de los contratos de financiamiento de las obras de Odebrecht venían a través del BANDES, ¿no? Creándole una gran dificultad al gobierno ahora, porque hay varias obras que están en ejecución o que ya se ejecutaron, que el gobierno no tiene el financiamiento. Hay 400 millones de dólares solamente en dos obras que solamente se dejaron de desembolsar, se desembolsaron unos 66 millones de dólares. Con ese mismo banco. Con ese mismo banco. ¿Y cuáles son las otras obras? Bueno, la Ecovías de Santiago, que ya está terminada. Ecovías de Santiago. No, inclusive este año ya se le han pagado a la Ecovías de Santiago 546 millones de pesos, cuando apenas tenía unos 420 y tantos millones de pesos presupuestados para todo el año. Ya se la cancelaron, porque ya es una obra terminada. Y la otra obra es la que va Piedra Blanca, San José de Ocoa, Sabana Larga, ¿no? Lo que llaman Cibao Sur, que es otra obra que le falta recursos para terminar. Pero el gobierno tiene un gran compromiso con Odebrecht, ¿no? Y le adelanto, le doy así, por ejemplo, este año ya le ha pagado 3.312 millones de pesos, cuando apenas tenía presupuestado unos 1.700 millones para todo el año. ¿Cómo es? El gobierno le ha pagado a la Odebrecht 3 veces más de lo que le tenía que pagar este año. Este año. ¿Y cómo se explica eso? ¿Y cómo se explica eso? Bueno, porque, por ejemplo, el corredor Duarte 2, que son los elevados de la Chale de Gol con la carretera Mella, el paso a desnivel que hay en la privada con 27 y otro a nivel de la República de Colombia, ya fueron terminados, no se tenía el financiamiento, no estaban presupuestados, y para eso, ese corredor Duarte 2, que es una de las obras pagadas con soborno también, se le pagaron 1.960 millones de pesos que no estaban presupuestados. ¿Y cómo entonces después eso se puede justificar con relación al presupuesto? Bueno, como el Poder Ejecutivo tiene el control absoluto del Congreso, se han inventado el famoso presupuesto complementario que no existe y a final de año legalizan eso al presidente de la República. Como pasó en el año pasado, que en diciembre el presidente pidió que le legalizaran 4.620 millones de pesos de un endeudamiento que no sabemos cuál fue. Entonces ese es el problema del endeudamiento. Pero y así es como andamos, es decir, endeudamiento que no se sabe cuál fue. Enormemente. ¿Y cómo eso es posible? Porque no hay controles. La Cámara de Cuentas no funciona, el Congreso no funciona y el gobierno hace lo que le da la gana, violentando la ley de presupuesto que se aprueba cada año, violentando la ley de crédito público, violentando la ley orgánica de presupuesto. Y fíjense que el presidente en enero dictó un decreto, el 1517, donde establecía lo que ya dice la ley orgánica de presupuesto.
ninguna institución puede comprar un bien o un servicio, hacer un contrato, si previamente la Dirección General de Presupuesto le dice que tiene los recursos preasignados, ya lo tiene reservado. Y sin embargo aquí eso se viola, porque ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas pagó algo que ni siquiera estaba en la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿para qué fue el decreto 1517 del presidente? Entonces, con relación a estos bonos... Con relación a estos 600 millones de dólares que se aprobaron, hay 100 millones, no, que se aprobaron 600. Se habían aprobado 600. Se habían aprobado 600 y supuestamente se habían colocado a nivel nacional 100, pero no se sabe cuándo, ni a qué tasa, porque eso no se publicó. Esos 100 millones de dólares de los 600 que se aprobaron, no se sabe a quién se lo entregaron, cómo pero se colocaron. Habla de que fue a nivel nacional la pero es que de tiene que haber una publicación, tiene que darse una subasta, porque los bonos internos se colocan mediante subasta. Por ejemplo, el gobierno, la Dirección General de Crédito Público y Hacienda, al 7 de junio había emitido 57.000 millones de pesos en bonos internos, de 65.000 que tiene aprobado para el año entero, porque el gobierno va a tener que emitir unos 30.000 millones de pesos adicionales en bonos a lo que le fue aprobado este año, porque presupuestó mal, calculó que iba a recibir un dinero que no lo va a recibir. Pero estos 500 millones de dólares entonces, que era el resto de los 600, pues fueron colocados a una tasa de 5.10%, que es una tasa buena, más pensando que... Lo usual es 9, 10, ¿verdad? No, 5.8, 5.9, la última creo que fue 5.85 que se colocó. Lo extraño de esta colocación es que esto fue emitido en noviembre, el presidente tenía urgencia para Catalina de esos recursos, y pasaron en enero, el gobierno pudo colocar 1.200 millones de dólares de bonos soberanos que se colocaron en el mes de enero, promovido y establecido por JP Morgan, que es la principal negociadora de bonos en el mercado internacional. Sin embargo, estos bonos de Punta Catalina tenían problemas para colocarse, duraron 6 meses para encontrar cómo colocarlo, porque como está ligado a una obra cuestionada por una empresa que está catalogada como parte del crimen organizado internacional, eso no tiene acceso al mercado de valores de los Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es que de acuerdo a la ley del 1933 y del 34, que son actos legislativos que exigen la imposibilidad de corrupción, es decir, tiene que haber un nivel de transparencia y de informaciones con relación a esas emisiones de bonos para que los compradores no sean estafados. Y además, hoy en día, ya utilizando el término, no haya corrupción. Y hay toda una demostración de que hubo soborno, de que hubo corrupción en Punta Catalina, y como esos bonos estaban específicamente para Punta Catalina, pues no se... ¿Cómo impacta esta colocación de los bonos, estos bonos soberanos, estos 500 millones de dólares, a la deuda de la República Dominicana y a la trayectoria de la deuda, sobre todo en los últimos años? La República Dominicana ha venido viviendo desde el 2008 para acá un sistema presupuestario deficitario. Como hay déficit, tú tienes que buscar, tú tienes que endeudarte. Si nosotros vemos cómo ha sido el comportamiento del 2000 hasta el 15 de junio del 2017, para incluir estos 500 millones de dólares, vemos que en el 2000 la deuda eran unos 3.200 millones de dólares. Aquí está en pantalla. Sí, en el 2000 eran 3.200 millones de dólares y ya el 15 de junio estamos en 28.900 millones de dólares. Aquí estamos incluyendo los bonos internos que se emitieron en el mes de junio, que fueron unos 2.500 millones de pesos, que en total totalizan 57.000 bonos internos y unos 1.200 millones de dólares de este año de bonos soberanos.
Es decir, que desde 3.200 pasamos a 28.900 millones de dólares. Ahora, esa deuda que comienza a dispararse realmente a partir del 2008, ahí se ve cómo la curva comienza a inclinarse más y va a continuar, ¿no? En la siguiente vemos el otro componente, porque este es el sector público no financiero. Ahora este es el sector público financiero, que es básicamente el Banco Central, que también tiene un crecimiento enorme de la deuda, que proviene del rescate del fraude bancario del año 2003-2004. ¿Qué crecimiento es más grande, el de la deuda o el de la economía? El de la deuda. La deuda va creciendo mucho más que el porcentaje del PIB. Eso es indudable. Fíjate que esta deuda del sector financiero es importante que la veamos, porque como esto conlleva la recapitalización del Banco Central, a medida que se incrementa la deuda del banco cuasi fiscal, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, eso presiona a la deuda fiscal porque hay que buscar más intereses que el gobierno tiene que transferirle al gobierno, al Banco Central. Es decir, es importante porque aquí nada más se habla de la deuda del sector público no financiero y se deja un poco de lado la deuda del Banco Central, que ya anda por los 470.000, es decir, unos 10.200 millones de dólares debe el Banco Central a tenedores de certificados, ¿no? Cuando eso nosotros lo vemos, para no hacer un análisis tan grande, nada más del momento en que llegó el presidente Danilo Medina en el 2012, es decir, de septiembre del 2012, en términos del Producto Interno Bruto, la deuda externa representaba el 22%, nada más, 22.3%. En el 2017, la deuda externa representa el 25.5%. La interna, de 10.4, pasa a 13.4. En total, la deuda del sector público pasa del 32.7 al 38.8%. Y esa deuda del sector público no financiero, que es la gráfica del centro, ¿no? La del banco... No, la del sector público no financiero. Okay. Ese 38.8 va indicando que vamos a acercarnos al 40% del Producto Interno Bruto, que es la barrera que todos los organismos internacionales dicen que no puede pasarse, porque ya comienza a tener gran dificultad para poder saldar eso. La deuda del Banco Central se sitúa ya en el 13.7%. Entonces, del 42.1% que teníamos consolidada la deuda en el 2012, Danilo la ha llevado a 52.5% al 15 de julio. Es bueno notar que este 52.5 puede que al finalizar el año disminuya y quede, como dice el Fondo Monetario Internacional, que va a quedar alrededor del 51.1%. Nosotros seguimos entendiendo que va a quedar por encima del 52%, igualmente seguirá creciendo. ¿Por qué sigue creciendo entonces la deuda? Por ejemplo, al 31 de mayo, el gobierno ha pagado 39.000 millones de pesos de intereses. 39.000 millones de pesos de intereses. Pero este año. Sí, a mayo. Dios pero con ese es el 34% del total de intereses que tenemos que pagar. ¿Este año? Este año. Es decir, que los intereses de este año son ¿cuántos? 114.000 millones de pesos. ¿Cuánto es eso del presupuesto? Al final, ¿cuánto vamos a pagar? Como el 22%. Del presupuesto. Lo que debería estar invirtiéndose en salud, educación. Y no es lo grave es que para pagar esos 39.000 millones de pesos, hubo que utilizar 17.000 millones de pesos de bonos, tanto bonos internos como bonos globales. Es decir, coger prestado para pagar deuda. No, intereses, que es peor. Ni siquiera coger deuda. Prestado para pagar intereses. Coger prestado para pagar intereses, que es peor aún. José, ya lamentablemente no nos queda más tiempo. ¿Qué pasará con el país con este nivel de endeudamiento? Bueno, si no hay un pacto, si no hay una demostración del gobierno de que real y efectivamente
quiere combatir la corrupción, quiere acabar con la impunidad, le va a ser muy difícil, porque el gobierno en estos días está tratando de disminuir el déficit. El déficit a mayo llega a 9.000 millones de pesos. Es decir, interesante que se esté bajando, pero lo que se está bajando es la inversión de capital. Entonces el gobierno está pretendiendo decir, estoy racionalizando los gastos. Por favor, entiendan que debo de eliminar las exenciones fiscales y debo de ampliar la base. Es decir, el gobierno está preparando el terreno para decirnos que tiene que aumentarnos los impuestos. Bueno, muchísimas gracias, José Rijo, como siempre. Y para que no haya mucho interés de hacer justicia con los que se llevan los impuestos que pagamos. Regresamos en un momento.